gustaría que nos pusiera un poco en contexto el trabajo que hace ITS México para que también lo conozcan en otros Con, países. con mucho gusto. Sí, mira, nosotros somos una sociedad civil, somos una asociación civil en donde conectamos, digamos, o somos en donde confluye toda la comunidad de los sistemas inteligentes de transporte en el país. Está conformado por, obviamente, las administraciones públicas, digamos, de sus diferentes niveles de gobierno. Todas siempre tienen una relación o tienen una necesidad o tienen una tendencia hacia la tecnología y de alguna forma pues se apoyan un poco en nosotros. Para ellos nos comportamos un poco como un brazo tecnológico, digamos. Sí, y está también la academia, las instituciones de educación superior que también están de alguna forma, nosotros las alojamos dentro de la comunidad para darle un poco el rigor académico a las cosas que se necesiten y a los desarrollos tecnológicos. Está por otro lado todas las asociaciones de transporte que de alguna forma también requieren de una visión tecnológica para cada uno de sus modos de transporte, transporte público, para el transporte de carga, para el transporte aéreo, para el transporte terrestre, para todas estas alianzas y todas estas cámaras de gremios de transporte. Bueno, pues de alguna forma tenemos un enorme contacto con ellos. Todos los concesionarios de infraestructura de transporte también los alojamos dentro de nuestra comunidad, todas aquellas personas que en un momento dado tienen infraestructura de transporte, ya sea concesionada o propia, y de alguna forma pues también necesitan de esta tecnología de soporte. Y finalmente, y no menos importante, bueno, pues toda la industria de los sistemas inteligentes de transporte, es decir, todas aquellas empresas que hoy se desarrollan desde los desarrolladores básicos de tecnología, es decir, todas estas empresas que hoy hacen las cámaras, los paneles de visión, los equipos para pesaje dinámico de las unidades, toda esta gama de tecnologías que los sistemas inteligentes no es un trabajo que se hace solo, es decir, nadie por sí mismo podría hacer una implementación de transporte de este tipo. Entonces también están los grandes integradores de tecnología, es decir, los que hacen frente a las licitaciones, a todas las implementaciones formales de tecnología. Ellos, como grandes integradores, su responsabilidad es tomar lo mejor de los mundos, es decir, las mejores prácticas en los desarrollos tecnológicos y ponerlo también al servicio de una implementación ya formal, digamos, para ciudades, para estados, para todo el país, ¿no? De infraestructura de todo tipo. También las ingenierías, digamos, forman parte de las ingenierías especializadas en hacer los desarrollos, los que hacen, digamos, las planeaciones, los anteproyectos, para tener el garante de que todas estas implementaciones pues, van a ser exitosas, van a ser a precios medidos, digamos, en costos muy evaluados y que van a tener pues, una visión muy objetiva para su aplicación y costo-beneficio. Más o menos ese es todo nuestro mundo donde nos movemos y obviamente pues tenemos contacto con todos ellos, mucho con administraciones públicas, por supuesto, obviamente las administraciones federales que llevan los proyectos de mayor envergadura, por así decirlo, pero también con el caso, por ejemplo, de la movilidad urbana, en todos los municipios y ciudades, que es donde recae esta responsabilidad, bueno, pues nosotros tenemos ahí mucho que ver y mucho que decir al respecto. Excelente, sí, pues justo otra de mis preguntas era relacionada con, pues, con las nuevas tecnologías y cómo estas ayudan Exacto. a desarrollar un sistema multimodal de transporte público, ¿no? Bueno, nosotros tenemos pues como grandes referentes la Ciudad de México, Exacto. León, ¿no? Que han implementado exitosamente. Pero no sé si nos puede dar algún otro ejemplo de algún otro municipio. Sí, mira, en general todos los municipios están buscando de alguna manera, tenemos
dos situaciones complejas para la tecnología en los municipios y eso pues no lo podemos soslayar. Si generalmente los municipios tienen un ciclo de vida relativamente corto, es decir, muchas veces entre 3 años o 6, como muchas veces en el mejor de los casos, se tiene para poder hacer algo de visión de largo plazo y entonces el municipio muchas veces se ve imposibilitado de en una sola administración hacer logros importantes y pensemos que precisamente en la infraestructura de transporte, pues las implementaciones no pueden ser tan rápidas, ¿no? Y el otro elemento importante es los presupuestos. Generalmente los municipios siempre andamos cortos de presupuestos. Sin embargo, creo que es muy importante la gestión y la labor que se puede hacer, porque hoy, créeme que una de las cosas con las que luchamos todos los días es precisamente con eso, ¿no? No existe el costo más importante de la tecnología, o sea, los costos más grandes de las tecnologías no son implementarlas, sino precisamente no implementarlas. Ese es donde caímos en costos terriblemente grandes para todos, para los municipios, para los estados, para el país completo. Entonces, esto es muy interesante porque ahí los municipios tienen mucho que ver y tienen mucho que hacer, aunque no tengan presupuestos muy grandes, pero pueden hacer cosas muy puntuales, pueden hacer cosas muy formales y muy definidas hacia la movilidad y hacia el transporte de las personas en sus ámbitos de administración. Así es que, pues sí, eso es un buen mensaje que queríamos dejar por ahí. Sí, pues también parte de la labor de la revista es justo darles como estos tips de gestión, ¿no? No sé si nos pueda como enumerar como estas acciones que ellos podrían implementar que no requieren tanta inversión inicial, ¿no? Que a veces es lo que los detiene. Exacto. Mira, yo había por ahí puesto cómo la tecnología juega este papel preponderante en la dinámica operacional. Empecemos por el transporte público porque es el que, digamos, le duele un poquito más al municipio muchas veces, ¿no? Te voy a pasar algunas líneas específicas que habíamos preparado para esto. Todos los sistemas de operación y control de la operación, es decir, todos los sistemas de apoyo a la explotación de la operación se vuelven muy interesantes, es decir, todos aquellos centros de control donde podemos establecer qué es lo que sucede, donde le podemos tomar el pulso, qué es lo que está sucediendo permanentemente con nuestro transporte público, la telemetría que se puede hacer de esto, es decir, todo aquello que podemos estar como muy vigilantes de cada unidad de transporte, en donde definitivamente podemos estar teniendo una supervisión permanente de cómo se manejan, o sea, de las formas y de los cómo y los cuándos y los qué, ¿no? Todo prácticamente, cómo se está desarrollando, podemos evaluar perfectamente el desempeño y la conducción desde una unidad hasta toda una flota de transporte público, la data que esto genera, o sea, toda esta información muy grande que se hace en el día a día, porque obviamente el transporte público genera muchísimos datos cotidianos a cada momento y toda la información de flujos urbanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos teniendo problemas para dar un buen servicio de transporte público? Ahí, eso yo llamaría, lo echaría al montón de los sistemas de operación y control. Luego también tecnologías importantes en la seguridad pública, que obviamente no es menos importante. Toda la tecnología que hoy se puede poner a bordo de las unidades para poder hacer más segura el traslado los recorridos de los usuarios. De alguna forma esto también tecnológicamente es posible y no es realmente costoso el establecerlo, ¿no? Es fácil de establecer elementos para poder controlar y para poder brindar apoyo oportuno a la sociedad en caso de problemas de inseguridad. Eh, los sistemas, por ejemplo, para privilegiar el transporte masivo, platicábamos de, bueno, ¿qué es el transporte masivo y por qué se vuelve tan importante? Para nosotros, transporte masivo es aquel que traslada más de 10,000 personas en una hora en un solo sentido. El metro, por ejemplo, que traslada, que es uno de los sistemas
más importantes a nivel masivo, que traslada 50,000 personas por sentido por hora. Luego van bajando las escalas, ¿verdad? Estamos hablando del transporte, por ejemplo, los BRT, los metrobuses, que de alguna forma podrían estar trasladando alrededor de 20,000 personas hora por sentido, y así vamos bajando los autobuses, los trolebuses, de alguna manera darle preferencia a ese transporte masivo en los flujos de información, poniendo, por ejemplo, semaforización que permita que las unidades de transporte tengan privilegio, tengan preponderancia en el paso de vías. O sea, todo este tipo de tecnología, estaríamos hablando de privilegiar, perdón, el transporte masivo. Otro de los sistemas que podrían ser interesantes es la integralidad de los medios de pago. O sea, toda esta información donde nosotros podemos generar medios de pago que les sean útiles de manera multimodal a los usuarios, que no tengan que estar escogiendo entre diversos medios de pago, sino que con un solo medio de pago ellos puedan trasladarse por cualquiera de los medios de transporte que el municipio, la ciudad les pueda brindar. Eso les ayuda mucho en controles, en gasto, obviamente en seguridad. Este tipo de cosas también se vuelven muy útiles y no es complicado si lo hacemos muy ordenadamente desde un principio con una situación y un marco legal muy bien definido, pueden salir adelante. Yo te diría que los sistemas de información al usuario también se vuelven muy importantes. Es decir, todos aquellos, lo que llamamos los dashboards, que pueden ser públicos, como pueden ser estos letreros, los carteles a nivel de información de los transportes públicos, cuánto va a tardar, cuál es el próximo vehículo en tomar, toda esta información que es pública, los grandes carteles de información, pero también la información privada, ¿no? Que es donde desde una tableta o desde un celular, desde un smartphone, podemos revisar qué es lo que está pasando con el transporte público, a qué horas viene, cuáles son sus derroteros, cuál es su expectativa, o sea, todo aquello que le ayude al usuario a tomar decisiones con información dinámica y muy eficaz y además muy oportuna, digamos. Esta es los sistemas de información. Y yo terminaría con los sistemas estadísticos y de planeación, es decir, toda esta data que se está generando por parte de la operación del transporte público genera tendencias precisamente y genera pues mucha información de orígenes, destino, hacia dónde la gente quiere ir realmente y de dónde quiere viajar, toda la información de cuánta gente se está trasladando de un sitio a otro y toda esta data organizada que nos puede hacer predicciones y nos puede poner un poquito adelante de la demanda de los usuarios, ¿no? Es decir, ya sé qué es lo que quieres hacer, ya sé hacia dónde quieres ir, entonces yo obviamente enfoco todas mis baterías para ponerlo a esta disposición. Yo creo que esos son los elementos donde la tecnología puede ayudar muy formalmente y como te decía, no estamos hablando de grandes desembolsos ni tampoco hacer grandes implementaciones de infraestructura de transporte, ¿no? Simplemente, pues, ordenándonos un poquito y teniendo marcos jurídicos y elementos para poderlo poner en su momento. Creo que eso es lo importante. Sí, claro, ¿no? Primero a partir de la planeación y ya después ir construyendo, ¿no? En ese sentido, yo te diría que sí, el orden de implementación muchas veces, y eso es un problema que tenemos mucho en los municipios, en las alcaldías, nos surge de repente poner a implementar algo muy práctico, muy formal, y generalmente empezamos por el final de la película. Es decir, si yo tengo que poner transporte inteligente, pues me veo primero cuáles son los buses que voy a poner, o si voy a poner autobuses eléctricos, pues lo primero que veo es, vamos a meter qué tipo de autobús. Y lo que siempre las películas empiezan por la planeación, digamos, la planeación de un sistema integral de transporte. Eso es muy importante. O sea, si no tenemos un buen plan integral, vamos seguramente no vamos a tener mucho éxito en nuestra implementación.
los marcos legales y jurídicos, es decir, toda la parte de leyes y reglamentos que tenemos que tener muy bien planeados desde origen para que tener piso parejo y que todo el mundo sepa las reglas de juego desde origen. Obviamente con políticas públicas muy bien definidas para tener un ordenamiento de cada servicio. Es decir, que perfectamente podamos saber en esta riqueza de modos que platicábamos, sí, pero también tener muy en clarito cómo viene cómo viene este modo y cómo es ordenado, ¿no? La profesionalización de los servicios, es decir, el llegar muy formalmente a que operadores y concesionarios de servicio eh, sean muy profesionales, o sea, pasemos de esta guerra de repente de transporte que tenemos por el centavo, pasar a un sistema profesional, convertirnos en empresa de transporte más allá de los famosos hombres camión que tenemos por ahí por todos lados y obviamente los apoyos tecnológicos. Eso yo no lo dejaría de lado para la prestación del servicio porque el apoyo tecnológico lo que nos permite es precisamente poder evaluar. Y esta evaluación va para todos, es decir, no solamente para un prestador de servicio en un momento dado, sino la prestación también va y la evaluación va para nosotros como administraciones públicas muchas veces, ¿no? Es decir, ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan bien? Hacer este ejercicio de autoevaluación, pues también necesitamos algo de infraestructura y de tecnología para poder garantizar estos procesos. Claro. Y en este diseño, pues este plan integral, ¿cómo han visto ustedes la coordinación con los gobiernos estatales y justo con las empresas, ¿no? Transportistas? Claro, hay muy buen consenso. O sea, en este sentido, cuando se arranca con un pie derecho, digamos, de vamos a ponernos en consenso y vamos a todos a poner nuestro grano de arena, la apertura es muy buena. Yo te diría que las aplicaciones con nosotros hemos estado muy cercanos en muchas ciudades del interior, también en la Ciudad de México. Hemos visto que la clave es cuando todo el mundo tiene claro cuál es su papel y cuando se le pone muy bien también la parte de reglamentos y la parte de marco jurídico, entonces se puede tener un muy buen modelo. La planeación, como te decía en su momento, se vuelve muy interesante. Saber qué va antes y qué va al final. Eso es muy importante porque de alguna forma, poniendo las cosas que van por delante, todo mundo ya tiene muy clara cuál es la estructura y es muy fácil hacer consenso. La relación generalmente es buena. Obviamente, no podemos soslayar que ha habido una gran tensión en muchas veces y la parte política del transporte que muchas veces se vuelve también complicado. ¿Por qué? Porque pues se tienen, al ser, digamos, comunidades masivas, pues se tiene también por ahí un brazo político, pero esa política se puede aprovechar muy bien para revertirla y hacerla muy positiva, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora que ya tenemos consenso y ahora que estamos platicando todos, bueno, pues vamos a profesionalizar, vamos a hacer las cosas. Las primeras etapas donde la ley es muy clara, donde los reglamentos son lo suficientemente claros, hay pocos problemas. Yo te diría que ahí muy claramente se tienen ya las reglas de juego, el piso parejo y hay muy buen consenso entre empresas, empresarios de transporte, entre empresas casi personales muchas veces y las autoridades que tienen que hacer esta regulación. Yo te diría que sí, es una labor interesante, pero sí se puede lograr y lo hemos visto en muchas ejercicios que se han dado al interior. Ahora, ¿cómo compaginar pues estos reglamentos con la Sí, movilidad que se está dando pues compartida con estas nuevas aplicaciones, ¿no? Bueno, en el caso de Uber, Didi, de los claro, scooters, bicicletas eléctricas, cómo se puede aprovechar pues estas claro, plataformas que surgen a partir de la necesidad ciudadana, ¿no? Por el servicio? ¿Cómo se así puede es. compaginar
con un sistema de, pues, público y aparte pues, reglamentado, ¿no? Así es. Muchas veces, pues las cosas, y esto, por ejemplo, ya has puesto un punto muy importante, cuando de repente las modalidades de transporte rebasan las expectativas o pasan por delante muchas veces de las administraciones o de las sociedades, porque bueno, la gente los está pidiendo. Si la gente lo está pidiendo, hay una necesidad que no podemos soslayar. Es decir, ¿por qué no? ¿Qué pasa con los scooters? ¿Qué pasa con las bicicletas? Que luego también tienen su lado complejo, ¿no? Si no se hace un ordenamiento y si no se hace una buena reglamentación, pues luego tenemos grandes basureros de bicicletas o problemas de seguridad en los scooters, o tenemos también grandes conflictos entre los prestadores del servicio original de taxi contra los prestadores de los servicios de plataformas. Yo creo que ahí hay que hacer una evaluación muy formal. Estas nuevas tendencias vienen muy de la mano con necesidades formales de la sociedad, es decir, hay una demanda importante que no podemos soslayar. No podemos bloquear categóricamente y decir, no, esto lo tenemos que prohibir, o vamos a privilegiar a grupos que anteriormente tenían este tipo de legislación. No, lo que se tiene que hacer es sentarse a la mesa y ver cuáles son los grandes beneficios de cada uno de los mundos para adoptarlos y adaptar a las tendencias, ya a las cosas que no han emigrado o que no han evolucionado, bueno, pues hacer que la evolución pueda ser equiparable, equivalente y poder tener, se hace con mucha inteligencia, por supuesto, y con mucho consenso. Se ha visto, y yo creo que se puede lograr sin ningún problema, con una gran apertura y con mucha información sobre qué es las ventajas de unos y otros, y la regulación o la reglamentación tiene que ir muy rápidamente de la mano de esta parte, porque si no, pues obviamente las cosas nos rebasan, ¿no? A veces cuando las normas o los reglamentos están bloqueando una enorme tendencia, pues pasa esto que dice, bueno, pues nos olvidamos de la norma y todo el mundo nos brincamos un poco las trancas, ¿no? Yo creo que es importante que las normas y reglamentos estén muy de la mano y que sean muy dinámicas, es decir, no están muchas veces estas normas escritas sobre piedra, ¿no? Lo que estamos haciendo es, si existe una ley, existe un reglamento y luego existe una serie de fascículos que día a día, porque la tecnología es muy dinámica, no podemos tener un reglamento que dure 5 años, por ejemplo, ¿no? Eso no existe. Podremos tener un reglamento que tenga fascículos, yo te diría semestrales, si no es que mensuales, porque obviamente esta revisión de esta dinámica se tiene que estar haciendo muy puntual y cotidiana prácticamente, pero sí es posible, y conociendo muy bien todo el entramado y conociendo a todos los actores, se puede armar un diálogo interesante.